Suenan las trompetas de alarma en el mundo. Las señales están por todas partes. El mundo está viviendo un tiempo de angustia y zozobra jamás visto antes. Colombia, Israel y Jerusalén protestan. Ya se escuchan en el mundo las predicciones catastróficas sobre lo que podría venir para la humanidad. El mundo ve cómo las naciones salen a las calles a reclamar sus derechos, mientras los gobiernos se enriquecen en medio de una pandemia mundial. Uno de los lugares más sagrados del planeta está invadido por la discordia y el poder. Para los judíos y musulmanes, la mezquita se ha convertido en un campo de batalla. En Jerusalén, evacuaron el Muro de los Lamentos. Los israelíes y los palestinos empezaron un enfrentamiento luego de que el tribunal ordenara el desalojo de casi 30 familias palestinas de un pequeño distrito de Jerusalén Este. Las protestas ya llegan hasta Londres, donde se manifiestan por lo que está ocurriendo en Israel. Mientras la Corte Suprema de Israel retrasa una audiencia sobre el desalojo de las familias en Palestina, la orden de desalojo continúa en pie. Las protestas de los últimos días en varias partes del mundo ya dejan miles de damnificados. Las principales agencias internacionales ya se pronuncian ante una catástrofe alimentaria inminente para la humanidad, mientras las redes sociales se inundan con reclamaciones sobre todo lo que está pasando en el mundo. En Cali, Colombia, la internet se interrumpe, impidiendo que las redes sociales muestren al mundo la cruda realidad. La ONU denunció interrupciones en el servicio de internet en Cali, en el marco de las protestas por el paro nacional. Al parecer, la censura está presente en este país. Los vecinos aseguran que los cortes en estos servicios son ordenados por el gobierno y se convierten en una mordaza para que el mundo no se entere de la verdad. Pero la Fiscalía, en comunicados oficiales, ha expresado que si ha habido afectaciones, se debe precisamente a los daños que han ocasionado los vándalos en esta infraestructura. Por el momento, Duque ya retiró el proyecto de reforma tributaria que castigaba a la clase media. Al día siguiente renunció el ministro de Hacienda. Más de una semana después del inicio de las movilizaciones, las calles continúan siendo testigo de una protesta que ya completa 15 días. Pero afortunadamente todavía existe la radio. En la mañana de este 10 de mayo, los fieles oyentes a la radio colombiana y los usuarios de las redes sociales fueron sorprendidos por la campaña Marcha sí, bloqueo no. A través de la cual las más importantes cadenas de radio se unieron al unísono para pedir que el hambre no sea una consecuencia de las manifestaciones. Este 10 de mayo, las estaciones de radio se unieron en una sola voz para manifestarse a favor de las marchas y en contra de los bloqueos en Colombia.
Lo cierto es que en algunas partes de Colombia, tan pronto llega la noche, empiezan los sobrevuelos de los helicópteros, mientras se escuchan las detonaciones y ráfagas. Las movilizaciones fueron convocadas como parte del rechazo a una reforma fiscal propuesta por el Ejecutivo colombiano al Congreso, y que según los expertos, golpearía de manera contundente al bolsillo de la clase media colombiana. El proyecto fue retirado por el gobierno nacional, pero 11 días después, las peticiones de los manifestantes han escalado a retirar la reforma de salud que se censura en el Congreso de la República, implementar los acuerdos de paz, acabar con la violencia política o impedir el fracking, están entre muchas de las demandas que se escuchan en las calles. Lo cierto es que Colombia continúa ardiendo. En las calles el pueblo lleno de ira reclama a su gobierno que renuncie, mientras este luce errático y desconectado de una realidad contundente. El país latinoamericano está al borde de una catástrofe alimentaria. Pero al otro lado del planeta la situación no es diferente. Más de 305 palestinos resultaron afectados en las últimas horas. Entonces 128 acudieron a clínicas y hospitales para ser atendidos. La ONU pide al gobierno israelí que detenga los desalojos forzados, advirtiendo que estos desalojos rompen los tratados y obligaciones de Israel en virtud del derecho internacional. Miles de palestinos huyen del gas y los perdigones revestidos de caucho y artefactos aturdidores en un lugar destinado para el culto. El titular de la ONU y los altos funcionarios de la organización han expresado su inquietud por los enfrentamientos que se viven en el país de Colombia e Israel. La primera semana de mayo fue una de las peores en Colombia desde el inicio de la pandemia. En promedio en Colombia se registran diariamente 15.000 casos nuevos, mientras alrededor de 500 pierden la batalla frente al COVID. De acuerdo con los reportes del Ministerio de Salud, el repunte muy alto y acelerado que se verá en los próximos días, debido a las manifestaciones que se mantienen, agravarán aún más la situación pandémica en Colombia. La policía en Israel ha cambiado la ruta de una marcha polémica de judíos ultranacionalistas en Jerusalén, en un intento aparente de evitar confrontaciones con manifestantes palestinos. La ruta original iba a pasar por el puente Damasco, entrando al distrito musulmán de la ciudad vieja y llegando hasta el Muro de los Lamentos, el lugar más sagrado del judaísmo. En vez de eso, la ruta ha sido modificada para llegar al Muro de los Lamentos, pero dando rodeos. La decisión fue tomada este lunes, horas después de los enfrentamientos entre la policía de Israel y los manifestantes musulmanes en la mezquita de Al-Aqsa. Miles de personas marcharon por las calles de París por el cambio climático, mientras el presidente Emmanuel Macron se compromete a disminuir las emisiones en un 40% para el año 2030. Crece la presión migratoria en Italia frente a la llegada de más de 2.000 migrantes en las últimas 24 horas. En Europa, parece terminar la pandemia. El fin de las restricciones dieron paso a desmanes que ya pronostican nuevas cifras de contagios.
mientras la comunidad internacional pide el cierre de India para contener la crisis por el COVID-19. Para que se establezca un confinamiento urgente en el país asiático, con el fin de reducir los contagios, que ya suman 22 millones desde que comenzó la pandemia. Si bien más de la mitad de los estados indios y los territorios de la Unión han implementado sus propios cierres para hacer frente a la segunda ola, se están intensificando las demandas para que India imponga un segundo cierre nacional. Se necesita romper la cadena de transmisión urgentemente. Y una de las formas más efectivas es el cierre de las fronteras. La Organización Mundial de Salud ha clasificado la variante del COVID-19 B1617, que se identificó por primera vez en India, como una variante preocupante. No olvides darle like, comparte el video y nos veremos en un nuevo capítulo de Antes del Fin del Mundo.